¿De qué etnia soy? Entonces, ¿de dónde eres? Preguntó la chica de Starbucks mientras escribía mi nombre en la taza. Humano, dije, porque esto pasaba literalmente todos los días. No, pero, ¿qué eres? Insistió. Indio, latino, del Medio Oriente. Pareces como todo un poco. Honestamente no tengo idea, dije. Se rió como si estuviera bromeando, pero no era así. Tenía 17 años y no tenía idea de cuál era mi etnia porque mis padres se negaban a decírmelo. En la cena esa noche, lo intenté de nuevo. Mamá, ¿de qué etnia somos? Somos estadounidenses, dijo, pasando la ensalada. Pero antes de eso, dije. Antes de eso, éramos más jóvenes, dijo mi papá. Y ambos se rieron como si fuera graciosísimo. Hablo en serio, dije. La gente me pregunta todo el tiempo, y no tengo nada que decirles. Diles que eres de la Tierra, dijo mi mamá. El tercer planeta del Sol. Así que intenté preguntarle a mi abuela por teléfono. Abuela, ¿cuál es nuestra herencia? Oh, cariño, somos de Ohio, dijo. No, me refiero como ancestros, dije. Mis ancestros también son de Ohio, dijo. ¿Y antes de Ohio? Pregunté. Antes de Ohio, no había nada, dijo y colgó. Revisé todos los álbumes de fotos familiares buscando pistas. Tal vez ropa tradicional o celebraciones culturales, o comida que pudiera darme pistas, pero cada foto era agresivamente neutral. Barbacoas en el patio trasero con hamburguesas, Navidad con un árbol genérico, nada étnico en ninguna parte. Intenté engañar a mi mamá mientras estaba distraída haciendo impuestos. Oye, mamá, ¿qué debería poner para etnia en esta solicitud universitaria? ¿Cuáles son las opciones? Preguntó sin levantar la vista. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, islas del Pacífico. Dije. Pon sí, dijo. Esa no es una opción, dije. Entonces pon no, dijo. Busqué nuestro apellido en Google tratando de encontrar su origen. Internet dijo que era francés, vietnamita, nigeriano, o posiblemente completamente inventado. Un sitio web decía que significaba panadero, y otro decía que significaba hijo de la montaña. En la escuela, le pregunté a la maestra de español si parecía hispano. Dijo tal vez. Le pregunté al maestro de mandarín si parecía chino. Dijo posiblemente. Le pregunté a la maestra de francés si parecía francés y dijo, todos se ven un poco franceses si entrecierras los ojos. Ahorré dinero para comprar un kit de prueba de ADN. Cuando llegó, mis padres estaban esperando en la sala como una intervención. No podemos dejarte hacer eso, dijo mi papá. ¿Por qué? Pregunté. Las empresas venden tus datos, dijo mi mamá. No me importan mis datos, dije. Te importarán cuando seas mayor, dijo mi papá, tomando el kit. Confía en nosotros. Hice que mi amigo Roberto pidiera uno a su casa en su lugar. Pero cuando fui a recogerlo, su mamá dijo que mi mamá había llamado y le había pedido que no me lo diera. Se habían coordinado en mi contra. Intenté preguntarle a mi doctor en el examen físico. Entonces, ¿qué origen étnico diría que tengo médicamente hablando? Esa no es realmente una pregunta médica, dijo. Pero ciertas etnias tienen ciertos riesgos de salud, dije. Había buscado algunos para prepararme. ¿Debería preocuparme por la anemia falciforme? Tay-Sachs. Tus padres dijeron que podrías preguntar sobre esto, dijo. Se supone que no debo discutir esto contigo. Eres mi doctor, dije. Soy el doctor de la familia, dijo. Me desesperé y fui a la biblioteca pública para investigar registros genealógicos. Busqué por horas y encontré registros de todos con mi apellido que se remontaban a los años 1800. Pero cuando llegué a la generación de mis padres, todo se detuvo. Sin actas de nacimiento, sin licencias de matrimonio, nada. Eso es extraño, dijo la bibliotecaria, mirando por encima de mi hombro. Es como si tu familia hubiera aparecido de la nada en 1999. Eso es 3 años antes de que naciera, dije. Tal vez cambiaron sus nombres, sugirió. Busqué registros de cambio de nombre, pero no encontré nada. Entonces noté algo extraño. La bibliotecaria había escrito los nombres de mis padres para ayudar en la búsqueda, pero cuando regresé del baño, el papel había desaparecido y actuó como si nunca me hubiera visto antes. Estaba aquí hace un momento, dije. Me estabas ayudando con genealogía. No sé de qué estás hablando, dijo. La biblioteca está cerrando. Eran las 2 de la tarde. La biblioteca no cerraba hasta las 8 de la noche. Me escabullí en la oficina de casa de mi papá, buscando documentos que pudieran enumerar etnia u origen. Encontré mi acta de nacimiento, pero donde debería enumerar la etnia de mis padres, alguien había puesto corrector líquido real, en un documento oficial. Cuando lo sostuve contra la luz, pude ver algo debajo, pero no pude distinguir qué era. ¿Qué estás haciendo?, dijo mi papá desde la puerta. Buscando respuestas, dije. No las encontrarás ahí, dijo, tomando el certificado. ¿Entonces dónde?, pregunté. Cuando tengas 18, dijo. Te diremos cuando tengas 18. Eso es en 6 meses, dije. Entonces espera 6 meses, dijo. Pero no podía esperar. Sabía ahora que algo raro estaba pasando. Así que convencí a la enfermera de la escuela para que tomara una muestra de la mejilla para un proyecto de biología, y la envié a una empresa de ADN yo mismo. Hice que enviaran los resultados al correo de Roberto, para que mis padres no supieran. 6 semanas después, Roberto me llamó. Los resultados llegaron. Fui a su casa y nos sentamos en su computadora. Mis padres pensaban que estaba en la práctica de fútbol. No tenían idea de que estaba a punto de descubrir lo que habían estado escondiendo toda mi vida. ¿Listo?, preguntó Roberto con el dedo en el mouse. Haz clic, dije. Los resultados se cargaron, y la cara de Roberto se puso completamente blanca. Miré la pantalla y no pude entender lo que estaba viendo.
La pantalla mostraba 43 personas listadas como coincidencias de medio hermanos. Debajo había un desglose étnico que parecía como si alguien hubiera mezclado todos los resultados posibles de pruebas de ascendencia. África Occidental, 18%, Europa Oriental, 22%, Asia del Sur, 15%, Indígena Americano, 12%, Medio Oriente, 20%, y un montón de porcentajes más pequeños que sumaban que yo era básicamente todo a la vez. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que poner la laptop en el escritorio de Roberto antes de dejarla caer. Esto explicaba por qué nadie nunca podía descifrar cómo me veía. Pero ahora tenía cerca de 1000 nuevas preguntas y 0 respuestas. Roberto se inclinó sobre mi hombro e hizo un sonido de silbido bajo cuando vio la lista de coincidencias. Señaló el número 43 con su dedo y dijo que eso no podía ser normal, que la gente normalmente no tiene tantos medio hermanos. Tomé mi teléfono y comencé a hacer capturas de pantalla de todo antes de que la página pudiera desaparecer o mis padres pudieran descubrirlo de alguna manera y hacerla desaparecer como habían hecho con todo lo demás. Guardé el desglose étnico, la lista de coincidencias, el número de donante que aparentemente era mío, todo. Roberto me observó hacer capturas de pantalla durante 5 minutos sólidos sin decir nada. Pasé el resto de la tarde en la cama de Roberto navegando por los perfiles de mis medio hermanos en su laptop. La mayoría tenían entre 15 y 25 años y estaban esparcidos por 12 estados diferentes: California, Texas, Michigan, Florida, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Georgia, Illinois, Washington, Colorado, Arizona. Algunos habían publicado en un foro preguntando si alguien más tenía el mismo número de donante, que ahora sabía que también era mío. Donante, 4P6472. Eso era aparentemente como me llamaban antes de convertirme en una persona con nombre. Varias personas habían escrito cosas como: alguien más coincide con 4P472 y busca hermanos 4P472 y enlace de chat grupal 4P472 aquí. Hice clic en el chat grupal, pero necesitabas una cuenta para ver, así que creé una usando un correo falso. Esa noche en la cena, apenas podía comer porque seguía pensando en los resultados ocultos en la cuenta de correo de Roberto. Mi mamá me pasó el pollo y preguntó si me sentía bien. Dije que estaba bien, solo estresado por las solicitudes universitarias. Papá preguntó si necesitaba ayuda con mi ensayo, y negué con la cabeza. Mamá extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano, lo que hace cuando piensa que estoy molesto por algo. Tuve que resistir el impulso de apartarme, porque todo en lo que podía pensar era en cómo me había estado mintiendo durante 17 años. Me fui a la cama temprano, y les dije que tenía dolor de cabeza. Me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada leyendo los foros donde mis medio hermanos se habían estado conectando durante años. Compartían fotos en algunos de los hilos, y podía ver pedazos de mí esparcidos en diferentes caras. Alguien en California tenía exactamente mi nariz. Alguien en Texas tenía mi forma de ojos de la misma manera que se curvaban sus cejas. Alguien en Michigan tenía mi barbilla y línea de mandíbula. Era como mirar un rompecabezas de mí mismo desarmado y esparcido por el país en caras desconocidas. Algunos se veían más de una etnia que otros, pero todos teníamos estas características similares que aparecían en diferentes combinaciones. A la mañana siguiente, Roberto me apartó antes de que comenzara el primer período y me contó algo extraño. Dijo que su mamá había trabajado en una clínica de fertilidad hace unos 15 años antes de que él naciera. Era solo una voluntaria ayudando en la oficina, pero lo había mencionado una vez cuando estaban hablando de cosas médicas. La coincidencia se sentía demasiado grande para ignorarla. Pregunté cuál clínica, pero no recordaba el nombre. Dijo que podría tratar de averiguarlo si quería. Esa tarde, durante el periodo de estudio, entré al sitio web de ADN y envié un mensaje a uno de los medio hermanos a través de su plataforma. Elegí a alguien llamado Ricardo que parecía muy activo en los foros y había respondido muchas preguntas de otras personas. Mantuve mi mensaje simple y solo dije que acababa de recibir mis resultados y vi que éramos una coincidencia. Luego pregunté si había sabido de todo esto antes de hacer la prueba. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado y luego pasé el resto del periodo de estudio actualizando mi correo, esperando una respuesta que no llegó. Mis padres debieron haber sentido que algo estaba pasando, porque estuvieron especialmente atentos en la cena esa noche. Papá hizo preguntas detalladas sobre mi día, y qué clases tuve, y cómo fue la práctica de fútbol. Mamá preguntó sobre mi ensayo universitario, y si ya había terminado mis solicitudes. Entonces, papá mencionó de nuevo que me dirían todo cuando cumpliera 18 en marzo, solo unos meses más, y prometieron que tendría sentido. Entonces asentí y dije, está bien, aunque ya sabía mucho más de lo que pensaban que sabía. Me reuní con Beatriz Whitehead la semana siguiente para trabajar en mis solicitudes universitarias. Es mi consejera escolar y me había estado molestando para terminar la Common App durante semanas. Nos sentamos en su oficina repasando cada sección y cuando llegamos a la parte demográfica, preguntó cómo quería identificarme racialmente. Miré fijamente las casillas de verificación en la pantalla de su computadora. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, islas del Pacífico. Mi garganta se apretó y no pude obligarme a elegir una. Beatriz notó que me había quedado callado y preguntó si estaba bien. Le dije que honestamente no sabía qué marcar porque mis padres no me dirían nuestro trasfondo.
Tuvo esa expresión cuidadosa en su cara, del tipo que tienen los adultos cuando piensan que algo puede estar mal en casa. Preguntó si esto me estaba causando angustia, y casi me río porque angustia ni siquiera comenzaba a cubrir 17 años sin respuesta a la pregunta más básica sobre mí mismo. Salí de la oficina de Beatriz y fui a mi casillero a buscar mis cosas antes de la práctica de fútbol. Roberto estaba esperando junto a la fuente de agua cerca del gimnasio, como siempre hacía los martes. Caminé hacia allá y pregunté si podía hablar con él sobre algo importante. Dijo claro, y nos mudamos a la escalera vacía cerca de los laboratorios de ciencias. Saqué el tema de su mamá trabajando en esa clínica de fertilidad y pregunté si tal vez podría averiguar cuál era, o si recordaba algo sobre donantes o registros. La cara de Roberto cambió inmediatamente. Dio un paso atrás y negó con la cabeza. Dijo que su mamá había estado recibiendo llamadas extrañas de mi mamá durante la semana pasada y se sentía realmente incómoda con toda la situación. Sentí que mi pecho se apretaba. Pregunté qué tipo de llamadas, y dijo que mi mamá seguía pidiéndole a su mamá que no hablara conmigo sobre la clínica o me ayudara con cualquier cosa relacionada con eso. No podía creer que se estuvieran coordinando a mis espaldas otra vez. Le dije a Roberto que solo necesitaba información y su mamá podría ser la única persona que podría ayudarme. Dijo que no quería estar en el medio de esto más y estaba haciendo las cosas raras entre nuestras familias. Exploté diciendo que ya estaba en el medio al dejarme usar su correo para la prueba de ADN. Dijo que eso era diferente y estaba empezando a arrepentirse. Nos quedamos allí mirándonos y pude sentir que todo se ponía tenso y mal entre nosotros. Se fue primero, y no traté de detenerlo. No hablamos nada al día siguiente en la escuela. Tampoco hablamos el día después de eso. 3 días después de enviar ese mensaje a Ricardo, recibí una notificación en mi teléfono durante la clase de matemáticas. Esperé hasta el almuerzo para verificarla en el baño donde nadie podía ver mi pantalla. Ricardo había respondido. Dijo sí. Había descubierto todo hace 2 años cuando cumplió 18 y tuvo acceso a sus registros. Dijo que nuestro donante fue usado mucho, mucho más de lo normal. Dijo que había un grupo privado de medio hermanos y quería unirme donde compartían información médica y trataban de averiguar quién más estaba ahí fuera. Incluyó un enlace a un foro privado. Hice clic inmediatamente y me pidió crear un nombre de usuario. Inventé un nombre falso porque aún no estaba listo para que todos supieran quién era. El foro se cargó y vi docenas de publicaciones que se remontaban años. Navegué hilo tras hilo durante el resto del almuerzo, sentado en el piso en el cubículo del baño con mi teléfono. Lo primero que noté fue una publicación fijada en la parte superior que decía que había en realidad 62 medio hermanos confirmados en el grupo. Eso era mucho más que los 43 que aparecieron en mi lista de coincidencias de ADN. Algunas personas nunca se habían hecho la prueba o habían usado diferentes empresas que no compartían datos. Todos llamaban a nuestro donante por un número en lugar de un nombre. Donante 44472. Había hilos sobre tratar de encontrarlo, e hilos sobre historial médico, e hilos solo para que las personas se presentaran y compartieran fotos. Encontré el hilo de preocupaciones de salud y comencé a leer. Mis manos estaban temblando tanto que casi dejé caer mi teléfono. Varias personas reportaron tener problemas cardíacos. Una persona escribió sobre arritmia que comenzó cuando tenía 19 años. Otra persona describió algo llamado cardiomiopatía, que requirió cirugía cuando tenía 23. Tuve que buscar en Google qué significaba esa palabra. Y cuando leí que era una enfermedad del músculo cardíaco, me sentí enfermo. Varias otras personas mencionaron trastornos autoinmunes, y había toda una discusión en los comentarios sobre si estas eran solo coincidencias o si eran riesgos hereditarios que todos necesitábamos conocer. Alguien señaló que nadie había podido contactar al donante directamente para preguntar sobre su historial médico, porque la clínica había cerrado años atrás, y todos los registros estaban sellados. Otra persona dijo que habían tratado de obtener información a través de un abogado, pero llegaron a un callejón sin salida. Seguí leyendo hasta que sonó la campana para el 5.º período, y llegué tarde a clase. Llamé a la oficina de mi médico de familia esa tarde desde mi auto, en el estacionamiento de la escuela. La recepcionista respondió y pedí programar una cita para un chequeo cardíaco. Preguntó por qué lo necesitaba y dije que estaba preocupado por enfermedades cardíacas en mi familia. Me puso en espera por 1 minuto y cuando regresó, dijo que necesitaría que un padre autorizara cualquier prueba nueva, ya que aún era menor de edad. Pregunté si podía solo venir y hablar con el doctor al respecto, y dijo no. Todas las citas nuevas para menores requerían consentimiento parental. Colgué sin despedirme. Me quedé sentado en mi auto sintiéndome atrapado por mi edad y el secreto de mis padres y un sistema médico que no me permitía acceder a información sobre mi propio cuerpo. Tenía preocupaciones reales de salud, basadas en lo que mis medio hermanos estaban reportando, pero no podía hacer nada al respecto sin el permiso de mis padres. Esa noche en la cena, saqué el tema de la manera más casual posible. Dije que algunos chicos del equipo de fútbol tuvieron que hacerse chequeos cardíacos, y pensé que sería buena idea hacerme uno también. Mamá y papá levantaron la vista de sus platos al mismo tiempo. Hicieron esa cosa donde hacen contacto visual entre ellos, y tienen una conversación completa sin palabras. Papá preguntó por qué de repente estaba preocupado por mi corazón. Me encogí de hombros, y dije que solo quería ser cuidadoso, y asegurarme de que todo estaba bien. Mamá preguntó si algo había pasado en la práctica, o si estaba teniendo síntomas. Dije que no. Solo pensé que sería inteligente ser revisado.
Papá dijo que esas pruebas eran caras y probablemente innecesarias para alguien de mi edad sin síntomas. Insistí diciendo que me daría tranquilidad. Mamá dijo que lo pensarían, pero pude notar por su voz que pensarlo significaba no. Al día siguiente, pasé mi periodo de almuerzo en la biblioteca en lugar de la cafetería. Fui a la sección de computadoras en el fondo y busqué información sobre actas de nacimiento y registros vitales. Aprendí que las actas de nacimiento modificadas eran comunes en casos de adopción, donde los nombres de los padres adoptivos reemplazaban los nombres de los padres biológicos en el documento oficial. Aprendí que las actas de nacimiento originales podían ser selladas por orden judicial y que acceder a ellas usualmente requería un abogado y una muy buena razón. Luego busqué los nombres de mis padres en la base de datos de registros de nacimiento del condado, solo para ver qué aparecería. Escribí el nombre de mi mamá primero y no obtuve nada antes de 1999. Probé el nombre de mi papá y obtuve el mismo resultado. Sin registros de nacimiento, sin licencia de matrimonio, nada. Era como si no hubieran existido antes de 3 años antes de que yo naciera. Anoté las direcciones de los sitios web y algunas notas sobre registros sellados en un pedazo de papel y lo doblé en mi bolsillo. Regresé a la biblioteca al día siguiente durante el almuerzo para hacer más investigación. La misma bibliotecaria estaba trabajando en el mostrador, pero cuando me acerqué y pedí ayuda para encontrar más registros genealógicos, me miró como si nunca me hubiera visto antes. Dijo que no recordaba haberme ayudado ayer. Le recordé la búsqueda que hicimos de los nombres de mis padres y cómo encontramos ese vacío en los registros. Tuvo esa expresión confundida en su cara y dijo que debía estar pensando en alguien más. Saqué mis notas de ayer y le mostré las direcciones de sitios web que me había ayudado a encontrar. Miró el papel y luego de vuelta a mí y su cara se puso roja. Dijo que la sección de genealogía había sido reorganizada y que necesitaba irme. Pregunté cuándo podía regresar y dijo que no lo sabía. Toda la interacción se sintió completamente mal, como si alguien le hubiera hablado o advertido que no me ayudara más. Encontré a una estudiante periodista en mi clase de inglés al día siguiente. Su nombre era Carla, y escribía para el periódico escolar. Me senté junto a ella antes de que comenzara la clase, y le hice una pregunta hipotética sobre los derechos de los estudiantes a acceder a su propia información médica. Sus ojos se iluminaron inmediatamente, y sacó un cuaderno. Comenzó a hacerme preguntas sobre por qué estaba investigando esto, y si conocía a alguien que estuviera teniendo problemas. Para obtener registros médicos. Mantuve mis respuestas vagas y dije que solo tenía curiosidad sobre el lado legal de las cosas. Era inteligente, y pude notar que sentía que había una historia real detrás de mis preguntas. Dijo que lo investigaría y tal vez escribiría algo para el periódico si quería hablar más. Roberto me encontró sentado solo en el almuerzo 2 días después de nuestra pelea. Se sentó frente a mí sin preguntar y dijo que lo sentía por ponerse a la defensiva. Dije que lo sentía por presionar sobre su mamá. Preguntó cómo estaba y admití que toda la cosa me estaba volviendo paranoico. Le dije que se sentía como si todos estuvieran en algún secreto excepto yo. Roberto dijo que probablemente no estaba lejos de la verdad y sabía que estaba tratando de hacerme sentir mejor, pero no funcionó. Acordamos dejar de pelear sobre esto y simplemente ser amigos otra vez. Me sentí aliviado porque necesitaba al menos una persona en la escuela en quien pudiera confiar. 2 días después, mis padres estaban esperando en la sala cuando llegué a casa de la escuela. Papá tenía su laptop abierta en la mesa de centro y mamá se sentó junto a él con los brazos cruzados. Supe inmediatamente que algo estaba mal porque nunca se sentaban así, a menos que fuera serio. Papá giró la pantalla hacia mí y vi el historial del navegador de la computadora familiar, abierto con todas mis búsquedas resaltadas en amarillo. Actas de nacimiento, registros sellados, cambios de nombre, clínicas de fertilidad. Había sido tan cuidadoso de usar la computadora de Roberto para las cosas de ADN, pero me había vuelto descuidado con la otra investigación. La cara de mamá se veía roja como si hubiera estado llorando, y papá siguió tensando su mandíbula de la manera que hacía cuando trataba de no gritar. Me hicieron sentar en la silla frente a ellos, y papá comenzó a hablar sobre privacidad y límites, y cómo necesitaba respetar sus razones para esperar hasta que cumpliera 18. Mamá siguió diciendo que algunas cosas son complicadas, y no estaban tratando de lastimarme. Pude ver que estaba genuinamente molesta, no solo enojada, y eso hizo más difícil mantenerse enojado, pero aún estaba furioso, porque habían tenido 17 años para descifrar cómo decírmelo, y en su lugar simplemente siguieron ocultando todo. La conversación fue en círculos por casi 1 hora con ellos diciendo, espera, y yo diciendo que no podía esperar, y nadie llegando a ninguna parte. Finalmente, papá dijo que si seguía presionando, tendrían que quitarme completamente los privilegios de computadora, y mamá asintió, aunque se veía miserable al respecto. Esa noche, recibí una notificación en mi teléfono de la plataforma de ADN. Alguien llamado Ricardo quería hacer una videollamada. Esperé hasta que mis padres se fueran a dormir, luego configuré mi laptop en mi habitación, con la puerta cerrada. Cuando la llamada se conectó, vi a un chico que parecía tener tal vez 19 o 20 años, con el mismo tono de piel que yo y características similares. Teníamos la misma sonrisa ligeramente torcida y la misma forma de ojos. Era como mirar una versión de mí mismo unos años en el futuro. Saludó a la cámara y dijo, bienvenido al club de hermanos. Es raro al principio, pero te acostumbras. Bueno, más o menos. Su voz era casual, pero pude notar que recordaba cómo se sentía ser nuevo en todo esto. Hablamos por unos minutos sobre dónde vivíamos y cómo nos enteramos,
y me dijo que había todo un grupo de nosotros tratando de descifrar las cosas juntos. Entonces Ricardo dijo que su hermana quería saludar, y otra cara apareció en la pantalla. Celia se veía más joven que Ricardo, tal vez 17 como yo, y tenía cabello más oscuro pero características similares. Explicó que vivían en Minnesota y se habían encontrado el uno al otro a través de la misma prueba de ADN hace 2 años. Sacó un documento en su pantalla y me mostró cómo el grupo había estado tratando de rastrear información sobre la clínica y el donante, pero seguían llegando a callejones sin salida. La clínica cerró hace 8 años después de algún tipo de problema legal y todos los registros fueron sellados o destruidos. Dijo que tenían un foro privado donde todos compartían lo que sabían y trataban de juntar las piezas. Había historias médicas y árboles genealógicos y cronologías de cuándo las personas fueron concebidas. Estaba mucho más organizado de lo que esperaba. Celia dijo que algunas personas habían logrado obtener información parcial a través de abogados, pero la mayoría de los padres habían firmado acuerdos que mantenían todo bloqueado. Entonces, Celia me contó sobre Amelia, una de nuestras medio hermanas, que tuvo que hacerse una cirugía cardíaca de emergencia el año pasado a los 24 años. Sacó una foto de una chica que se veía saludable y normal, sonriendo en una playa en algún lugar. Celia explicó que Amelia colapsó en el trabajo un día y descubrieron que tenía una condición cardíaca genética. Los doctores siguieron preguntando sobre historial familiar, pero ella no podía decirles nada porque aún no sabía sobre todos nosotros. Después de que se recuperó y se unió al grupo, compartió todos sus registros médicos para que el resto de nosotros supiera hacerse revisar. Celia dijo que por eso ahora tratan de compartir cosas médicas porque podría literalmente salvar la vida de alguien. Me envió un enlace a un documento compartido con toda la información de salud que las personas habían reportado. Lo revisé y vi múltiples menciones de problemas cardíacos, algunos trastornos autoinmunes, algunos casos de pérdida auditiva temprana. Era aterrador ver todo listado así, sabiendo que cualquiera de eso podría estar esperándome también. A la mañana siguiente, en el desayuno, saqué el chequeo cardíaco otra vez. Traté de sonar casual y dije que había leído que las enfermedades cardíacas pueden ser hereditarias, y estaba preocupado por eso. Papá levantó la vista de su café y preguntó si alguien me había dicho algo sobre historial de salud familiar. Pude sentirlo observando mi cara en busca de pistas. Me mantuve vago y dije que solo quería ser revisado porque algunos chicos del equipo de fútbol tuvieron que hacerse chequeos y parecía una buena idea. Mamá y papá hicieron su comunicación silenciosa, donde solo se miran por unos segundos. Finalmente, mamá dijo que lo investigaría, pero necesitaba dejar de obsesionarme con cosas que no podía controlar. Papá agregó que esas pruebas eran caras y no debería buscar problemas que probablemente no estaban ahí. Quería contarles sobre Amelia y el documento médico compartido, pero sabía que eso solo probaría que estaba hablando con los medio hermanos con los que no querían que me conectara. En la escuela al día siguiente, 3 personas diferentes me preguntaron si era cierto que no sabía de qué etnia era. La primera fue una chica de mi clase de matemáticas que me acorraló en mi casillero antes del primer período. Luego 2 chicos del equipo de fútbol lo sacaron en el almuerzo como si fuera algún tipo de broma. Al parecer, alguien me había oído hablando con Carla sobre cosas de identidad, y el rumor se extendió por la escuela durante la noche. Me sentí expuesto y enojado, como si mi lucha privada se hubiera convertido en chismes escolares de los que la gente hablaba en los pasillos. Para el último periodo, ya no podía soportarlo. Tomé mis cosas y salí de clase. Le dije al monitor del pasillo que me sentía enfermo, y conduje por la ciudad durante 1 hora en lugar de ir a casa. Terminé estacionado en los campos de fútbol vacíos, solo sentado en mi auto tratando de calmarme. Mi teléfono vibró con mensajes de Roberto preguntando dónde estaba, pero no respondí. A la mañana siguiente, Carla me encontró en el estacionamiento antes de que comenzara la escuela. Se acercó viéndose culpable y dijo que necesitaba disculparse. Explicó que había mencionado mis preguntas a otro reportero del periódico escolar sin usar mi nombre, pero la gente lo descubrió de todos modos. Pude notar que se sentía mal al respecto, pero eso no me hizo menos enojado. Entonces dijo que quería compensarlo ayudando a investigar registros sellados y derechos de menores. Ya había comenzado a investigar y tenía información sobre procesos legales. Estaba demasiado cansado para seguir enojado con ella, y honestamente, necesitaba cualquier ayuda que pudiera obtener. Acordamos reunirnos en la biblioteca durante el almuerzo para revisar lo que había encontrado. Ese fin de semana, mis padres recibieron una llamada de la consejera escolar sobre mi angustia con respecto a temas de identidad familiar. No estaba ahí cuando pasó la llamada, pero los escuché hablando de ello en la cocina después. Cuando me llamaron para bajar, la conversación se volvió explosiva rápido. Papá me acusó de hacerlos quedar mal y avergonzar a la familia hablando de cosas privadas en la escuela. Mamá comenzó a llorar diciendo que habían tratado tan duro de darme una vida normal. Grité de vuelta que normal incluye saber hechos básicos sobre ti mismo y no tener que mentir cuando la gente hace preguntas simples. Papá dijo que estaba siendo dramático e ingrato. Dije que estaban siendo secretos y controladores. Mamá dijo que no entendía lo difícil que era para ellos. Dije que no entendían lo difícil que era para mí, vivir 17 años sin saber quién era. Fuimos y vinimos, hasta que estaba gritando, y mamá sollozando, y papá me dijo que fuera a mi habitación. Me encerré, y saqué el teléfono escondido para enviar mensajes al grupo de medio hermanos. Escribí todo lo que había pasado con mis padres y la consejera escolar, y sentirme como si estuviera perdiendo la cordura. En 1 hora,
tenía respuestas de una docena de personas compartiendo sus propias historias. Rodrigo de Michigan dijo que no habló con sus padres por un año después de descubrir que le habían mentido toda su vida. Daniel de Dos Pueblos dijo que sus padres aún no reconocen la verdad, aunque les ha mostrado los resultados de ADN. Alguien llamada Mía dijo que su mamá finalmente admitió todo, pero solo después de que Mía amenazó con cortar el contacto completamente. Leer todos los mensajes me hizo sentir menos solo, pero también más enojado de que esta fuera una experiencia tan común. Todos estos padres tomando la misma decisión de ocultar la verdad, y todos estos niños lidiando con la misma confusión y enojo. El lunes, Carla me encontró después de la escuela y dijo que se había conectado con alguien que podría ayudar, una abogada de asistencia legal llamada Helena Marshall, que a veces ayudaba a estudiantes con preguntas de derecho familiar. Carla ya había hecho contacto, y Helena aceptó reunirse conmigo. Lo organizamos para el miércoles por la tarde en un café en el centro. Les dije a mis padres que tenía un grupo de estudio y conduje allá después de la escuela. Helena ya estaba sentada en una mesa de esquina con un bloc de notas y un café cuando llegué. Se veía como de 35 años con lentes y una cara amable. Me senté y comencé a explicar todo desde el principio. La prueba de ADN, los 43 medio hermanos, la negativa de mis padres a proporcionar información, los registros sellados, la confrontación del historial del navegador, todo. Escuchó cuidadosamente y tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, hizo algunas preguntas sobre la cronología y si tenía copias de algún documento. Le mostré capturas de pantalla en mi teléfono de los resultados de ADN y algunas de las publicaciones del foro de medio hermanos. Las estudió por un minuto. Luego levantó la vista y dijo que necesitábamos hablar sobre cuáles eran realmente mis opciones como menor. Helena sacó una carpeta con papeles y comenzó a repasar lo que podía y no podía hacer legalmente. Explicó que los menores tienen casi ningún derecho cuando se trata de registros sellados o decisiones médicas sin que los padres digan que sí. El sistema protege a los niños, pero a veces esa protección se convierte en una pared. Dijo que podía tratar de pedirle a un tribunal mi acta de nacimiento original, pero necesitaría un abogado y mis padres se enterarían de inmediato. Todo el proceso podría tomar meses o incluso años y podría no funcionar. Escribió algunos nombres de abogados que manejan estas cosas, pero me advirtió que costaban dinero que probablemente no tenía. Salí del café sintiéndome más atrapado que antes. Esa noche, busqué en Google la oficina de registros del condado y encontré un supervisor llamado Carlos Romano, que se encargaba de actas de nacimiento y registros sellados. Esperé hasta que mis padres estuvieran ambos en el trabajo al día siguiente y llamé desde el teléfono de Roberto. Le dije a Carlos que estaba haciendo investigación para un proyecto escolar sobre registros sellados. Parecía feliz de explicar cómo funcionaba todo. Dijo que los cambios de nombre y registros sellados pasan mucho en casos de adopción y en acuerdos legales con clínicas de fertilidad. Si hubo un acuerdo, esos registros usualmente se bloquean muy fuerte, dijo. A veces los tribunales sellan todo como parte del acuerdo. Le agradecí y colgué. Luego me senté en mi auto en el estacionamiento de la escuela, solo mirando el volante. Todo encajó en mi cabeza. Yo era casi seguramente concebido por donante de una clínica que tuvo problemas. Mis padres cambiaron sus nombres y sellaron todos los registros como parte de algún acuerdo legal. Habían estado ocultando esto toda mi vida. Todos lo sabían. La abuela lo sabía. Mi doctor lo sabía. Incluso la mamá de Roberto lo sabía. Todos habían ayudado a mis padres a mantener este secreto de mí por 17 años. Conduje a casa y llamé a la abuela desde mi habitación con la puerta cerrada. Le pregunté directamente sobre tratamientos de fertilidad y concepción por donante. El teléfono se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces dijo que necesitaba hablar con mis padres sobre esto, y no era su historia que contar. Pero justo antes de colgar, dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. La agencia nos prometió que sería privado, dijo. Entonces la línea se cortó. Apenas tuve tiempo de procesar lo que había dicho antes de que mi papá tocara mi puerta. Entró viéndose realmente enojado, y preguntó si había hecho llamadas sobre asuntos familiares. Resultó que la oficina de registros del condado tenía identificador de llamadas, y Carlos había llamado a mis padres para hacerles saber que alguien estaba haciendo preguntas sobre registros sellados desde nuestra dirección. Papá tomó mi teléfono directamente de mi mano. Mamá entró y tomó mi laptop. Dijeron que estaba castigado hasta que pudiera respetar su privacidad y sus elecciones. Estaba tan enojado que ni siquiera podía hablar, pero parte de mí estaba preparado para esto. Ya había escondido el teléfono viejo de Roberto en una caja debajo de mi cama, con todos mis contactos de medio hermanos guardados. Esa noche, después de que mis padres se fueran a dormir, saqué el teléfono escondido y envié mensajes al grupo. En una hora, Daniel respondió. Vivía solo a 30 minutos de distancia y se ofreció a reunirse en persona. Lo organizamos para el sábado en un parque entre nuestros pueblos. Les diría a mis padres que tenía práctica de fútbol. Roberto dijo que mentiría por mí si alguien preguntaba. El sábado por la mañana, conduje al parque y encontré a Daniel sentado en una mesa de picnic cerca del patio de juegos. Cuando me acerqué, me sentí raro porque nos parecíamos lo suficiente como para que la gente pudiera pensar que éramos primos o incluso hermanos. Mismo tono de piel, misma altura, forma de cara similar. Nos dimos la mano y nos sentamos, y él comenzó a contarme su historia. Se enteró a los 16 cuando sus padres finalmente se lo dijeron, después de que siguió presionando. Sus padres también habían cambiado sus nombres. Había estado luchando por información durante 2 años. Se vuelve un poco más fácil, dijo. Pero la ira realmente no se va.
Pasamos 2 horas comparando todo lo que sabíamos. Entonces Daniel sugirió que deberíamos tratar de encontrar la clínica de fertilidad real juntos. Regresamos a su casa y usamos directorios telefónicos viejos y archivos de Internet para rastrear la dirección. Tomó una eternidad, pero finalmente la encontramos. Condujimos allá juntos y mi corazón latía fuerte todo el tiempo. Pero cuando llegamos a la dirección, era un consultorio dental. Entramos y le preguntamos a la recepcionista sobre la clínica de fertilidad. Puso al gerente de la propiedad en el teléfono para nosotros. Dijo que la clínica cerró en 2015 después de algunos problemas legales. Todos los registros fueron sellados o destruidos. Otro callejón sin salida. Conduje a casa sintiéndome derrotado. Entonces el lunes, Carla me encontró antes del primer periodo. Había escrito un artículo para el periódico escolar sobre los derechos de los estudiantes a su propia información médica e historial familiar. No usó mi nombre, pero incluyó citas de nuestra entrevista sobre concepción por donante y registros sellados. El artículo subió al sitio web de la escuela esa mañana. Para la hora del almuerzo, mis padres lo habían visto. Me sacaron de clase para venir a casa. El viaje de regreso fue silencioso y horrible. En casa, preguntaron si había hablado con un reportero sobre nuestros asuntos familiares privados. Dije que sí, porque necesitaba ayuda, y ellos no me estaban dando ninguna. Mamá comenzó a llorar. Papá dijo que los había avergonzado y roto su confianza. Dije que me habían mentido durante 17 años, así que tal vez estábamos a mano. Nadie ganó esa pelea. Al día siguiente en la escuela, mi entrenador de fútbol me apartó y dijo que estaba en la banca por crear problemas. No dijo que era por el artículo, pero yo sabía. En los pasillos, algunos maestros me daban esas miradas tristes y comprensivas que me hacían querer desaparecer, pero entonces, algo inesperado pasó. 3 estudiantes diferentes se me acercaron entre clases. Una chica dijo que era adoptada, y nunca supo que otras personas lidiaban con el mismo tipo de secreto. Un chico de mi clase de inglés dijo que también fue concebido por donante, y sus padres tampoco le dirían nada. Otro niño dijo que su familia tenía registros sellados de un caso de custodia, y entendía cómo se sentía tener tu propia historia mantenida lejos de ti. Para el final del día, me sentí totalmente expuesto, como si todos en la escuela supieran mis asuntos, pero también me sentí menos solo de lo que me había sentido en meses. Tal vez volverlo público no era lo peor después de todo. 2 días después, recibí un mensaje privado a través del foro de Medio Hermanos de una cuenta que no reconocía. El nombre de usuario era solo números, y el perfil estaba en blanco. El mensaje decía que era una enfermera en la clínica y había visto el artículo. Podía contarme algunas cosas extraoficialmente, pero no podía ser nombrada porque había firmado un acuerdo de no divulgación. En la parte inferior había un número de teléfono sin código de área. Miré mi teléfono por 10 minutos antes de guardar el número y responder preguntando cuándo podíamos reunirnos. Respondió en segundos, con una dirección para una cafetería en el pueblo vecino y una hora para ese sábado. Les dije a mis padres que necesitaba estudiar en la biblioteca para una prueba importante. Mamá se ofreció a llevarme, pero dije que Roberto me recogería. La mentira salió tan suave que me asustó un poco. El sábado por la mañana, conduje 40 minutos a la cafetería y estacioné en el lote trasero, donde mi auto no sería visible desde la carretera. Adentro, la cafetería olía a café y grasa de tocino. Una mujer sentada sola en un reservado de esquina levantó ligeramente su mano cuando entré. Se veía cansada de una manera que iba más profundo que solo necesitar dormir. Su nombre era Jessica, y probablemente tenía unos 50 años con vetas grises en su cabello castaño. Me deslicé en el reservado frente a ella, y me empujó un menú, aunque ninguno de nosotros pidió nada excepto café. Fue directo al punto después de que la camarera se fue. La clínica usó al donante 4x472 mucho más de lo recomendado, más de 100 veces en un área geográfica pequeña. Dijo que el doctor quería maximizar ganancias y no le importaban las directrices que decían que los donantes no deberían ser usados más de 25 veces. Cuando las familias comenzaron a descubrirlo y los niños comenzaron a encontrarse accidentalmente en la escuela o deportes, hubo demandas. Por eso todo fue sellado. Revolvió azúcar en su café y no me miró directamente mientras hablaba. Le pregunté cuántos de nosotros había realmente y dijo que no sabía el número exacto, pero eran más de 100 confirmados. Algunas familias nunca se enteraron y algunos niños nunca se hicieron la prueba. El donante fue examinado para problemas genéticos básicos, pero no completamente. Cuando los problemas de salud comenzaron a aparecer en la descendencia, la clínica no hizo seguimiento. Simplemente pagaron a las familias para que se fueran silenciosamente. Dijo que hubo acuerdos con probablemente 20 familias y todas tenían cláusulas de confidencialidad. Tus padres probablemente recibieron dinero para cubrir costos médicos futuros y acordaron nunca perseguir la identidad del donante o demandar de nuevo. Le pregunté si sabía el nombre del donante y negó con la cabeza. La clínica solo usaba números y ella era solo una enfermera que manejaba papeleo y citas. Nunca conoció a ninguno de los donantes cara a cara. Antes de irse, dijo que lo sentía por lo que nos había pasado a todos nosotros los niños. Entonces puso 20 euros en la mesa por el café que no bebimos y salió. Me quedé sentado allí por otros 15 minutos tratando de procesar todo. Entonces conduje directo a la oficina de Elena. Aunque era sábado y no tenía una cita, ella estaba allí haciendo papeleo y me dejó entrar. Cuando toqué, le conté todo lo que Jessica dijo sobre los acuerdos, y los acuerdos de no divulgación, y el donante siendo usado más de 100 veces. Elena escuchó y tomó notas en un bloc legal amarillo.
Explicó que el acuerdo y el acuerdo de no divulgación que mis padres firmaron probablemente les impedía decirme algo hasta que cumpliera 18 años y fuera legalmente separado de su acuerdo. Podrían estar realmente legalmente prohibidos de divulgación ahora mismo. Una vez que seas adulto, las restricciones sobre ti personalmente deberían levantarse, pero es complicado. Dijo que la bancarrota y cierre de la clínica hizo todo más difícil porque no hay entidad restante para solicitar registros. Le pregunté qué podía hacer y sugirió terapia familiar como una manera de trabajar esto sin acción legal que podría tomar años. Tus padres probablemente tienen miedo y están lidiando con su propio trauma sobre infertilidad y negligencia de la clínica. Eso no excusa mantenerte en la oscuridad, pero podría explicarlo. Escribió un nombre y número en una nota adhesiva. Nilo Pereira era un terapeuta especializado en comunicación familiar y conversaciones difíciles. Elena dijo que había trabajado con otras personas concebidas por donante y sus padres antes. Tomé la nota adhesiva y le agradecí y me fui. Esa semana fui a la práctica de fútbol, aunque aún estaba en la banca. Estábamos haciendo ejercicios de sprint cuando sentí un dolor agudo en mi pecho que me hizo parar a mitad de carrera. El entrenador me gritó que siguiera moviéndome y dijo que estaba fingiendo para salir de las vueltas, pero el dolor empeoró y se extendió por mi pecho como si alguien estuviera apretando mis costillas. Me senté en el pasto y traté de respirar normalmente. El entrenador vino y preguntó si estaba seriamente lastimado o solo siendo dramático. Dije que no lo sabía, pero algo se sentía mal. Me dejó quedarme fuera del resto de la práctica, pero pude notar que no me creía. Después, me quedé sentado en mi auto por 20 minutos debatiendo si ir a casa o a la sala de emergencias. El dolor había disminuido a un dolor sordo, pero seguía pensando en Amelia y su cirugía de corazón. Conduje a la sala de emergencias cerca del centro comercial. La sala de espera estaba vacía excepto por un niño con tos y su mamá. Llené el papeleo, y cuando me llamaron, el doctor era joven y parecía apurado. Hizo un electrocardiograma pegando un montón de electrodos en mi pecho. La máquina pitó e imprimió una larga tira de papel con líneas onduladas. La miró y dijo que se veía normal, pero recomendó seguimiento con un cardiólogo dada mi historia familiar de problemas cardíacos. Traté de explicar que no tenía acceso a mi historia familiar, y se veía confundido. Dijo que debería traer a un padre a la cita de seguimiento. Salí con papeleo e instrucciones que no podía seguir completamente sin la ayuda de mis padres. El papel decía, programar una consulta cardiológica dentro de 2 semanas y evitar ejercicio extenuante hasta entonces. Conduje a casa y dejé el papeleo de la sala de emergencias en la mesa de la cocina, donde mis padres lo verían. Entonces subí y me acosté en mi cama mirando al techo. Cuando llegaron de donde quiera que habían estado, mamá encontró el papeleo primero. La escuché llamar a papá y hablaron en voces bajas por unos minutos. Entonces mamá me llamó para bajar. Bajé y me paré en la puerta de la cocina. Preguntó qué había pasado y expliqué sobre el dolor en el pecho en la práctica y conducir yo mismo a la sala de emergencias. Papá tomó el papeleo y lo leyó cuidadosamente. Se veía genuinamente asustado por primera vez en toda esta cosa. No enojado o defensivo, solo asustado. Preguntaron por qué no los había llamado y dije que no quería preocuparlos por nada. Mamá dijo que el dolor en el pecho nunca es nada, especialmente a mi edad. Acordaron hacer una cita con un cardiólogo. Papá llamó a primera hora el lunes por la mañana y consiguió una cita para 2 semanas después. La espera fue terrible. Pasé esas 2 semanas monitoreando cada latido del corazón y sensación en el pecho. Cada vez que sentía la más mínima punzada, paraba lo que estaba haciendo y me concentraba en mi respiración. Investigué cardiomiopatía en línea y leí las publicaciones de Amelia sobre su cirugía en el foro de Medio Hermanos. Tuvo que quitarle parte de su músculo cardíaco porque estaba demasiado grueso y bloqueaba el flujo sanguíneo. La cirugía fue exitosa, pero tomaría medicación por el resto de su vida. Otras personas en el grupo me tranquilizaron de que la mayoría de ellas estaban bien y probablemente yo también estaba bien. Pero la incertidumbre era agotadora. Apenas podía concentrarme en clase porque seguía pensando en mi corazón. Por las noches, me quedaba despierto sintiendo mi pulso y preguntándome si estaba latiendo demasiado rápido, o demasiado lento, o irregular. Finalmente, llegó el día de la cita. La oficina del cardiólogo estaba en un edificio médico en el centro. Dr. Landry era más joven de lo que esperaba, tal vez de 30 años con cabello oscuro y lentes. Realmente escuchó cuando expliqué la situación sobre ser concebido por donante y tener medio hermanos con problemas cardíacos. No parecía crítico o confundido como el doctor de la sala de emergencias. Hizo un ecocardiograma, que era básicamente un ultrasonido de mi corazón. Me acosté en una mesa de examen mientras movía una varita en mi pecho y miraba una pantalla mostrando mi corazón latiendo en tiempo real. Era extraño ver el interior de mi propio cuerpo así. Entonces me hizo hacer una prueba de esfuerzo en una caminadora con electrodos pegados por todo mi pecho. La caminadora comenzó lento y se volvió más rápida y empinada cada pocos minutos hasta que estaba corriendo fuerte y respirando pesado. Cuando terminó, imprimió más tiras de papel y las estudió por mucho tiempo. Todo salió normal. Mi estructura cardíaca se veía bien y no había señales del engrosamiento que tuvo Amelia. Pero dijo que, dada la historia familiar que describí, debería ser monitoreado anualmente. Las condiciones cardíacas pueden desarrollarse con el tiempo, especialmente en los 20. Hiciste lo correcto haciéndote revisar. Programó un seguimiento para 1 año después y dijo que regresara antes si tenía más dolor en el pecho o síntomas inusuales. Salí de su oficina aliviado,
pero también consciente de que esto era algo con lo que tendría que lidiar por el resto de mi vida. Chequeos anuales y conciencia constante de mi corazón por culpa de un donante que nunca conocí y una clínica que lo usó demasiado. Conduje a casa de la cita cardiológica con las manos apretadas en el volante. El certificado de salud limpio debería haberme hecho sentir mejor, pero en su lugar solo me sentí más determinado. Ahora tenía información, tenía prueba de riesgos de salud, tenía influencia. Mis padres estaban en casa cuando entré al garaje, y fui directo a la sala donde estaban viendo TV. Me paré frente a la pantalla hasta que papá presionó pausa en el control remoto. Necesito hablar con ustedes dos ahora mismo. Se miraron con la misma expresión preocupada que siempre tenían cuando sacaba esto. Me quedé de pie porque sentarme se sentía como ceder territorio. Sé sobre la concepción por donante. Sé sobre la clínica y los acuerdos. Sé que tengo al menos 60 medio hermanos. Mi voz tembló, pero continué. No les estoy pidiendo que rompan acuerdos legales, pero necesito que paren de fingir que esto no es real. La cara de mamá se desplomó y comenzó a llorar inmediatamente. Papá puso su brazo alrededor de sus hombros y se quedaron sentados por un largo momento. Entonces papá respiró profundo y comenzó a hablar. Luchamos con infertilidad por años. Probamos todo. Los tratamientos eran caros y dolorosos y nada funcionaba. Cuando encontramos la clínica, se sintió como un milagro. Dijeron que el donante estaba completamente examinado y era local y disponible. Solo queríamos un bebé. No pensamos en lo que significaría para ti después. Mamá se secó los ojos y asintió. La clínica hizo que pareciera tan simple y seguro. Dijeron que muchas familias usaban donantes y los niños resultaban bien. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Papá se levantó y salió de la habitación. Regresó unos minutos después con una carpeta llena de papeles. Estos son del acuerdo. La mayoría está tachado, pero puedes ver suficiente. Extendió los documentos en la mesa de centro y me senté para mirarlos. Páginas y páginas con barras negras gruesas cubriendo nombres y detalles. Pero pude ver cantidades de dinero. 35.000 euros. Pude ver frases como registros sellados y requisito de cambio de nombre y cláusula de confidencialidad. La clínica nos pagó después de que todo salió sobre el donante siendo usado demasiado. Nos hicieron cambiar nuestro apellido y sellar todos los registros relacionados con tu concepción. La voz de papá era baja. Pensamos que te estábamos protegiendo del acoso, protegiéndonos del juicio. No sabíamos cómo decírtelo después, sin que pareciera que te habíamos mentido toda tu vida, lo cual habíamos hecho. Miré los documentos y sentí algo cambiar dentro de mí. No exactamente perdón, pero tal vez comprensión. Necesito acceso a mi información médica. Necesito el derecho de conocer a mis medio hermanos. No estoy tratando de reemplazarlos o decir que no son mis padres reales, pero estas personas comparten mi ADN y mis riesgos de salud. Necesito poder tomar decisiones informadas sobre mi propio cuerpo. Mamá extendió la mano a través de la mesa y puso su mano sobre la mía. Trabajaremos contigo en esto. Lo prometo. Deberíamos haber hecho esto antes. Respiré otra vez. Quiero que conozcan a uno de ellos. Uno de mis medio hermanos conmigo para que puedan ver que son personas reales y no alguna amenaza. Mis padres se miraron otra vez. Papá asintió lentamente. Está bien, podemos hacer eso. Tomó otra semana organizar todo. Le envié un mensaje a Daniel y pregunté si él y su mamá conocerían a mis padres para un café. Dijo que sí inmediatamente. Su mamá estaba nerviosa pero dispuesta. Pasé toda la semana preocupado de que mis padres cancelarían. Seguían haciendo preguntas sobre Daniel y su familia. ¿Cómo es él? ¿Qué edad tiene? ¿Se parece a ti? Respondí todo, honestamente. La mañana del encuentro, apenas pude desayunar. Condujimos a un café en un pueblo entre el nuestro y el de Daniel, territorio neutral. Mis padres estaban callados en el auto. Cuando entramos, Daniel y su mamá ya estaban sentados en una mesa de esquina. Daniel se levantó cuando nos vio, y pude ver la cara de mi mamá cambiar. El parecido era obvio, incluso desde el otro lado de la habitación. Nos sentamos, y nadie sabía qué decir al principio. Entonces la mamá de Daniel sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos de Daniel cuando era pequeño. Mi mamá se inclinó para ver y vi lágrimas en sus ojos. Te veías exactamente así. Exactamente. La misma sonrisa. La mamá de Daniel asintió. Cuando vimos los resultados de ADN por primera vez, pensé que había un error. Pero entonces encontré el viejo papeleo de la clínica y todo tuvo sentido. Las dos mamás comenzaron a hablar sobre la clínica y el secreto y el miedo al juicio. Daniel y yo nos sentamos callados y las dejamos trabajarlo. Para el final de la hora, mis padres parecían menos defensivos, menos asustados. Papá le dio la mano a Daniel antes de irnos y dijo, gracias por conocernos. El lunes, Carla me encontró en mi casillero antes del primer período. Se veía nerviosa. Quería disculparme otra vez por cómo el artículo te afectó. Le dije que realmente había ayudado. Llevó a alguien de la clínica a contactarme con información. Empujó a mis padres hacia la honestidad. Se relajó un poco. Si escribo artículos de seguimiento sobre derechos de concepción por donante, los revisaré contigo primero. Puedes elegir si quieres estar involucrado. Esa tarde, tuve una cita con Beatriz Whitehead para terminar mis solicitudes universitarias. Nos sentamos en su oficina con todos los formularios extendidos entre nosotros. Cuando llegamos a la pregunta de etnia, me miró cuidadosamente. ¿Qué quieres hacer con esto? Pensé en todas las casillas. Blanco, negro, asiático, hispano, nativo americano, islas del Pacífico. No me identifico con ninguna categoría única. ¿Puedo simplemente marcar prefiero no decir? Ella asintió. Esa es una opción válida. Entonces me ayudó a desarrollar temas para el ensayo. ¿Qué tal escribir sobre navegar la incertidumbre? Sobre defenderte cuando no tienes todas las respuestas.
Comencé a escribir esa noche y el ensayo se formó más rápido que cualquier cosa que hubiera escrito antes. Era sobre aprender que algunas preguntas no tienen respuestas simples, y eso está bien. Sobre cómo la identidad es más que casillas. Sobre cómo a veces la búsqueda de respuestas te enseña más que las respuestas mismas. Cuando llevé el borrador a Beatriz la semana siguiente, lo leyó 2 veces. Este es el ensayo más auténtico que he leído en todo el año. Eres tú. Al día siguiente, encontré a Roberto en la cafetería. Necesito disculparme por ponerte en una posición incómoda con tu mamá, por arrastrarte a todo este lío. Negó con la cabeza. Entiendo por qué estabas desesperado. Me alegra que las cosas estén mejorando con tus padres. Sigues siendo la misma persona que siempre fuiste. Solo sabes más sobre de dónde vienes ahora. Era simple, pero ayudó. Esa noche, recibí un mensaje de Jessica con una lista de abogados especializados en abrir registros de concepción por donante. Tienes derechos como adulto que no tienes ahora. No te rindas en obtener la historia completa. Guardé la lista y comencé a investigar cómo sería el proceso después de mi cumpleaños. 2 días después, Jessica me envió un mensaje a través del foro de Medio Hermanos con un archivo adjunto. El archivo contenía una lista de 5 abogados especializados en abrir registros de concepción por donante, junto con breves notas sobre sus tasas de éxito y estructuras de honorarios. Su mensaje decía que los contactara después de que cumpliera 18, porque tendría derechos como adulto que no tenía ahora. Agregó que no me rindiera en obtener la historia completa. Guardé la lista en una carpeta en mi laptop y pasé la noche investigando cada abogado y leyendo sobre el proceso legal para solicitar a los tribunales que abrieran registros sellados. La mayoría de los artículos decían que podría tomar de 6 meses a 1 año, y el éxito no estaba garantizado. Pero tener la información me hizo sentir como si tuviera un plan, en lugar de solo esperar indefenso. El martes siguiente, me uní a una videollamada con el grupo más grande de Medio Hermanos, usando mi nombre real esta vez, en lugar del nombre de usuario falso, detrás del cual me había estado escondiendo. Cerca de 20 personas estaban en la llamada de todo el país, y dimos la vuelta por la pantalla compartiendo nuestras historias sobre cómo nos enteramos y qué pasó después. Algunos lo habían sabido desde la infancia, porque sus padres se lo dijeron temprano. Otros se enteraron como adultos cuando se hicieron pruebas de ADN, por razones de ascendencia o salud. Varios todavía estaban peleando con padres que se negaban a reconocer la verdad o los bloqueaban de acceder a información. Las similitudes en nuestras experiencias se sintieron tanto consoladoras como tristes. Hacia el final, alguien preguntó si planeaba tratar de contactar al donante cuando cumpliera 18. Dije que aún no estaba listo para decidir eso porque todavía estaba procesando todo y descubriendo qué necesitaba. Algunas personas asintieron como si entendieran esa vacilación. El jueves por la tarde, mis padres y yo tuvimos otra sesión con Nilo, donde hablamos sobre cómo se vería el progreso hacia adelante. Mis padres acordaron dejar de bloquear mi acceso a información médica y apoyar mis relaciones con mis medio hermanos en lugar de tratarlos como una amenaza. También acordaron darme cualquier información que pudieran legalmente cuando cumpliera 18, aunque algunos detalles todavía estarían sellados por el acuerdo. No era todo lo que quería, pero se sentía como progreso real después de meses de obstáculos y evasión. Nilo dijo que estábamos aprendiendo a comunicarnos honestamente en lugar de evitar temas difíciles, y eso era crecimiento significativo para nuestra familia. El sábado por la mañana, papá preguntó si quería correr con él. Solo nosotros dos. Condujimos al sendero junto al embalse y comenzamos a trotar en silencio la primera milla. Entonces comenzó a hablar sobre lo asustados que estuvieron él y mamá cuando no podían tener hijos, y cómo la clínica los hizo sentir como fracasados cuando los tratamientos seguían sin funcionar. Dijo que pensaron que usar un donante resolvería todo y les daría la familia que querían, pero no pensaron en lo que significaría para mí después. Admitió que lo habían manejado mal y estaban tan enfocados en protegerse del juicio y el acoso que no pensaron en lo que yo necesitaba. Le dije que todavía estaba enojado por las mentiras y los años de evasión, pero también estaba tratando de entender su perspectiva. Corrimos otras 2 millas sin hablar y se sintió como si algo entre nosotros hubiera cambiado ligeramente. La carta de aceptación llegó a principios de diciembre de la Universidad Estatal con una beca decente y un programa sólido. La abrí en la mesa de la cocina y solo miré el párrafo de felicitaciones por 1 minuto. Se sintió como una pequeña victoria, aunque no resolvía las preguntas más grandes sobre mi identidad o me daba las respuestas que estaba buscando. Estaba aprendiendo que la vida continuaba incluso cuando no tenías todas las respuestas que querías y a veces tenías que tomar decisiones con información incompleta. Esa tarde, llamé a la oficina del Dr. Landry y programé mi propio seguimiento cardiológico para el próximo año, poniéndolo en el calendario de mi teléfono. Tomar control de mi propio monitoreo de salud se sintió como un paso hacia la adultez e independencia. Su oficina me envió el papeleo de admisión y lo llené yo mismo, incluyendo la sección de historia familiar, donde enumeré las condiciones cardíacas reportadas por mis medio hermanos en tanto detalle como tenía. Me reuní con Elena una vez más la semana siguiente para prepararme para solicitar abrir mis registros después de mi cumpleaños número 18 en marzo. Extendió formularios y explicaciones por su escritorio y me guió a través del proceso paso a paso. Explicó que tomaría meses y podría no tener éxito porque los tribunales a menudo son reacios a romper acuerdos sellados, pero tenía el derecho de intentar. Dijo que defenderme importaba independientemente del resultado. Salí de su oficina con una carpeta llena de formularios e instrucciones
y un sentido más claro de cómo sería el próximo año. En nuestra próxima cena familiar, hice preguntas directas a mis padres sobre la clínica y el donante y el acuerdo. En lugar de bailar alrededor del tema, me dieron respuestas directas en lugar de bromas o evasivas. No, podían contarme todo por los acuerdos legales, pero me dijeron lo que podían sobre la cronología y el proceso, y por qué tomaron las decisiones que tomaron. Todavía era frustrante chocar con paredes donde la información estaba sellada, pero la honestidad se sintió como progreso. Estábamos aprendiendo a hablar de esto como si fuera real, en lugar de fingir que no existía, o esperar alguna fecha futura mágica, cuando todo de repente estaría bien. Estaba llenando mi solicitud universitaria final cuando llegué a la sección demográfica una última vez. Miré las casillas para etnia, y marqué, prefiero no revelar. Me di cuenta de que estaba bien con esa elección. No tenía todas las respuestas sobre mi identidad, y tal vez nunca las tendría completamente, pero sabía quién era como persona. Tenía un plan para obtener más información cuando cumpliera 18. Tenía una comunidad de medio hermanos que entendían lo que estaba pasando. Tenía padres que finalmente estaban siendo honestos conmigo, aunque no podían contarme todo. No era el final que imaginé cuando vi esos resultados de ADN en la casa de Roberto, pero era real, y era mío. Aquí es donde terminaremos la historia de hoy. Gracias por estar aquí. Realmente hace una diferencia saber que estas palabras llegan a alguien. Espero que haya traído un poco de calidez a su día. Suscríbanse si les gusta seguir compartiendo historias como esta juntos.